Hola Fabio, ¿cómo estás? Nosotras somos el grupo 3 y pues hoy vamos a hablar sobre el libro Habitar. Bueno, pues a mí como que el capítulo que más me gustó de los que leí es el segundo, el de espaciamientos, porque habla mucho de como de estos espacios que nos dividen y a la vez nos unen. Entonces él pone como el ejemplo de la mesa y dice como que en una mesa, a pesar de que existe este espacio como entre la gente que está alrededor de la mesa, también nos relacionamos gracias a ella, como poniendo las cosas, tomando cosas y quitando cosas de la mesa y cosas así. Entonces él pone esos ejemplos y también me gusta mucho que habla de cómo ese espacio que existe entre una persona y otra, que aparentemente está vacío, nos permite habitar y ser habitados y relacionarnos con el otro. Entonces, cuando también me recuerdo un poquito al video, cuando él habla del significado de las cosas, de los objetos, que habla como de cómo hoy en día, o pues eso así lo asimilé yo, como la tecnología nos permite como acortar un poco ese espacio que existe entre nosotros y los demás, y entonces como ciertas cosas que vemos, por ejemplo, a través de una pantalla, ciertas fotos o memorias nos recuerdan como los momentos que vimos con alguien más o nos recuerdan algunas cosas en específico y empezamos como a cortar un poquito ese espacio, pero el espacio en sí sigue existiendo, pero al mismo tiempo como que nos permite relacionarnos con los demás. Sí, y digamos que también me parece como lo que decías de las relaciones con las otras personas y que también en el libro se menciona es, digamos, como el significado o bueno, el habitar de sentirse en casa y que sentirse en casa pues también puede ser como algo muy personal entre dos personas que comparten y que cada uno puede como encontrar en la otra persona un lugar donde alojarse y descansar. Entonces, también es muy chévere porque está ese significado tanto del lugar como del habitar con alguien más y de sentirse en casa. También algo que llamó mucho la atención de esos primeros capítulos es un poco cuando habla acerca de que habitar no solo es vivir un mundo continuo, sino que también es hacer que la vida se prolongue, hacer que lo que está a nuestro alrededor se prolongue, hacer que los objetos se prolongue y permitir que cuando algo creamos o que cuando algo habitamos pueda superar nuestra propia existencia, como no solo pensar en el ahora, sino también en el transcurso pues de la vida, del mundo en general, del universo en general. Sí, no, y hay algo que también, o sea, digamos de todo lo que han hablado, pues ustedes tres, ha sido de que él piensa mucho como en las experiencias, ¿no? Como en las experiencias que tiene, pues, entre las relaciones, entre las personas, entre el lugar, pero que igualmente así también está la lengua, que la lengua también como que permite recordar como esas experiencias. Entonces también había una cosa muy interesante que me pareció y fue que, pues, digamos, él contaba en un momento cuando, digamos, como la vida de una persona que pues se fue como de su lugar natal a vivir a otro lugar. Entonces, como que son todas esas experiencias, como el habitar de, digamos, como de su espacio, lo que le permitía recordarlo mediante la lengua, porque lo que pasaba era que él comentaba una cosa muy interesante y decía que a pesar de que él estuviera lejos de su hogar o lejos como del lugar donde se crió, su lengua, o sea, como que su lengua igualmente le recordaba ese espacio, que a pesar como de que, pues sí, él se fue a Alemania, como de la época de los nazis, como esa época de guerra, que como que él seguía hablando alemán en el lugar donde está actualmente, pero era porque le recordaba ese espacio, esas experiencias, como eso, lo que él había vivido, como las relaciones que había tenido, entonces que igualmente la lengua cumple como esa labor como de memoria. Eso es parte de lo que él decía, de lo difícil que es habitar una ciudad y como lo que tú hablas, Pau, también está asociado a lo que él mismo decía, como que habitar una ciudad no es solo vivir en ella, sino es la experiencia, es el lugar donde me río, los colores, los movimientos, las sensaciones, él relacionaba demasiado las ciudades a las sensaciones y por ejemplo él decía que habitar una ciudad es tejer nudos irregulares que no son rectores, no es la calle por la que estoy pasando, sino es lo que estoy observando, sino es lo que estoy sintiendo y también ponía el paralelo de que muchas personas, inclusive cuando se habla de París, que dicen que viven en París, pero casi nunca se dan cuenta de que están viviendo en París, que recorren el mundo por el tren subterráneo, como que empezar a estar en la experiencia de habitar a través como de las mismas sensaciones.
imaginarse esos lugares como invisibles, poner los ojos en las calles y como que saber que aunque no estás presente en un lugar, siempre hay como que te une a este lugar. Eh, que no solo como habitamos un espacio específico, sino que también habitamos esferas del espacio y lo que hablábamos de todas las sensaciones y digamos algo que decías ahorita cuando él cambia, el cambio de barrio, y es que la misma ciudad nos enseña como el espacio y esos cambios que pueden ser familiarizados o bruscos. Sí, no, mira que ya cuando también hablas así como de que también se tiene diferentes experiencias, que no solamente es como un lugar, sino que también son varios, algo que también me recordó mucho es el tema del movimiento, el tema del desplazamiento. Entonces, como que él siempre relaciona mucho como el tema de el habitar con el desplazamiento, que el habitar no solamente, pueden haber distintos modos de habitar, que uno puede ser como el habitar como ese estacionario, que se va como muy relacionado con la vida sedentaria y está el otro habitar, que el habitar ya es el movimiento, que el habitar ya quiere decir como que se tiene que mover de un lado a otro y que no necesariamente tenemos que tener raíces como para poder habitar un lugar. Entonces, eso me parece interesante porque, pues, eso como que trae el concepto como de que el habitar es el movimiento, o sea, el hecho de que tú estés en un lugar o en otro, de que tengas movimiento, eso quiere decir que ya estás habitando un lugar y que ya tienes una forma y un lenguaje como de vivir en ese lugar, de una experiencia. Y algo que también mencionaba y siento que es algo muy válido, inclusive lo hemos podido ver todos cuando hacemos mapas, es que una cosa es el mapa que vemos del metro y otra cosa es como el mapa que nuestra mente va trazando y va creando, como esas diferentes experiencias que vamos asociando a un lugar, a un recorrido o a una calle. En que la ciudad no es solamente como el desarrollarnos en ella, sino la utopía también de lo que significa las posibilidades infinitas que hay en ella, según pues los recuerdos que vamos asociando a cada habitar cada lugar. Sí, No y sé, Sari. también, ahorita que Ángel hablaba de que siempre hay algo que nos ata a un lugar en el que hemos estado o algo así, me acuerdo cuando él menciona en el libro como estos, como que habitar también tiene que ver con las distancias que hay entre los lugares y con las fronteras que nosotros mismos hemos creado. Y habla mucho también de cómo las proximidades no solo son en tiempo y distancia, sino también en cuanto a la facilidad que tenemos de acceder a algún lugar. Si tenemos la facilidad de acceder a algún lugar, pues así esté lejano, como que la distancia no va a ser tanta, mientras que así tengamos un lugar junto a nosotros al que no podemos acceder fácil, esa distancia va a crecer. Y él habla también de cómo dependiendo como de los avances de la sociedad o de la humanidad, como que estas distancias pueden como ir acortándose y ahí lo relacioné mucho como últimamente, como que, por ejemplo, Google Maps, como en arquitectura usamos como Google Maps para acercarnos a los lugares así nos los hayamos visitado, por ejemplo. Entonces también me recordó mucho eso. Sari, se te está trabando, perdóname. Qué desgracia. ¿Dónde quedé? Mm, bueno, Ya, ya. ¿Ya? Ok. Sigan. De Google Maps, amiga. de Google Ah, ok. Maps. No, entonces no escucharon todo. Bueno, Como Ah, que bueno, usamos no, yo Google quiero Maps para decir algo. acercarnos y ya. Dale. Yo quiero decir algo relacionado, digamos, como lo que decías de arquitectura y también, digamos, como de lo que pensamos de Google Maps y, digamos, como estas distancias. Y también él menciona algo, digamos, como el tema de las direcciones y, digamos, de que tú tienes una dirección que al mismo tiempo te ha definido como una parte de tu historia. Entonces, digamos, si tú vives en tal parte, pues te define como ese tiempo que estuviste viviendo ahí. Y que no solo esto, sino que las direcciones también son como estos lugares donde nos encontramos y donde nos pueden encontrar y que al mismo tiempo no es como, eh, bueno, como de habitar, sino que es más como general como para que nos puedan encontrar.
También hay otra cosa, ya casi cerramos, pero otra de las cosas como muy interesantes es que hablaba también acerca del nombramiento de los lugares, inclusive una propuesta que hubo en Europa hace un tiempo, pues como el siglo pasado, en donde lo que buscaban era como que, por ejemplo, París hablara de Europa y así como que, perdón, París hablara de Francia y Francia hablara de Europa, como inclusive cuando ciertas calles en nuestra ciudad que están nombradas como otras ciudades y como que empezar a tejer un poco y a crear una especie de geografía en las mismas ciudades es algo también muy interesante. Y él decía que sabemos que nombrar el espacio es crearlo, como que cuando a nosotros se nos viene el nombre de un lugar a la mente, como que inmediatamente hay una asociación muy interesante. Y otra cosa es que como que también la memoria de los lugares y de los espacios. El, pues luego de hablar como de este tejido entre las ciudades, habla un poco acerca como de lo que es ausentarse y escaparse de un espacio y lo que decíamos en partes como el desplazamiento, y es que nosotros nos atamos a un lugar y que siempre como que ese pasado y ese momento que existió nos va a conectar con cualquier lugar, como que el pasado siempre de una u otra forma nos van a perseguir y que los espacios, por más que nosotros los abandonemos por mucho tiempo y volvamos y sea exactamente lo mismo, siempre va a cambiar, porque si hay, siempre es la sensación interna con los lugares y con los momentos los que cambian a través del tiempo, que también lo mencionaba mucho. Sí, no, ya, así como para cerrar. También de lo que tú mencionas, Ángel, también es importante como el tema, digamos, como de habitar los espacios, porque también uno a veces va muy ligado como, no, pues entonces, cuando habito los espacios es porque tienen que ser externos, o sea, es decir, es externo a mi cuerpo, o sea, es lo que me rodea o los espacios que me rodean o las distancias que tengo que movilizarme, pero que también habla mucho y es que, ¿por qué no consideramos nuestro cuerpo como un espacio? Es decir, también nosotros somos un espacio y también nos habitamos a nosotros mismos. Entonces, hay algo muy bonito que él dice y es el tema de la respiración, que el hecho de que también, o sea, nosotros tengamos como el hecho de inhalar o exhalar, también eso quiere decir que estamos habitando nuestro espacio, porque pues como que de alguna forma el aire también nos habita, ¿sí? Entonces, hay una pregunta que me surge y es como, no sé si, o sea, nosotros utilizamos el aire o el aire es el que nos habita a nosotros, ¿sí me voy a entender? Entonces, también digamos que, pues, gracias como a la respiración y al aire, como que ya surge todo, es decir, hay respiración, hay aliento, está la voz, entonces como que el aire también viene enlazando todo y el aire nos habita a nosotros mismos y esa es una forma de vida, esa es una forma de habitar, entonces también no solamente viene con los espacios inmediatos, espacios exteriores, sino también con el espacio interior, el habitar. ¿Listo?